Buenos días, bienvenidos. Pues les voy a presentar dos talleres para poder entender y realizar las actividades que tienen en el taller número 1 de física en cuanto a lo que tiene que ver con magnitudes escalares y vectores. Lo primero que tienen que hacer para poder hacer bien el taller es darle una muy buena leída para poder comprender cuáles son las actividades y cuáles son los contenidos a trabajar. La primera parte, tener claro que el taller de física está en el paquete, si tienen el material análogo, en el paquete de matemáticas y educación física. Ahí en la última parte encontrarán en la parte de pues, lo que tiene que ver con física. Entonces, lo primero vamos a dar un pequeño recorrido a lo que es el taller. Este mismo taller lo monté en el blog para los que tienen virtualidad y ya se les envió al grupo WhatsApp el taller como tal. Aquí encontramos lo que son los indicadores de desempeño, los contactos de los profesores para que envíen sus evidencias, llámese al correo o sea por WhatsApp, por favor en archivo PDF. Esto es muy importante, la manera como se les va a evaluar este periodo, porque en este periodo, como ya son temáticas, se va a evaluar un poquito más y pues si se ha dado cuenta, pues ya el grado de esfuerzo es mayor. La primera parte de cómo yo les voy a evaluar la física, cómo se les va a evaluar es, si no se entregan las fechas establecidas, y si no hay alguna justificación por parte de su acudiente, se va para superación, o sea que la nota mínima sería 3 y solamente hasta que no se comunique su acudiente para poder verificar el por qué no ha entregado las evidencias. Tratar en lo posible de que sus evidencias, si se las envía por el WhatsApp o por correo, que sean en PDF. Eso le ayuda mucho a usted a entregar todo el paquete de material a todas las asignaturas, le da un pequeño mejor orden y el PDF lo que hace es acomodar la imagen como tal. Se va a tener en cuenta puntualidad y eso lo va a tener muy en cuenta en la valoración, puntualidad, responsabilidad, dedicación y compromiso. Para los que están participando en los encuentros virtuales que desde la otra semana se inician otra vez en el segundo periodo, ya teniendo en cuenta temáticas, es obligatorio. Ya tenemos la lista de los estudiantes que tienen y no tienen virtualidad y para los de virtualidad es obligatorio. Para los que no, obviamente la entrega de los talleres va a valer doble porque se les va a valer también como si estuvieran en encuentros virtuales. El 70% que usted tuvo en el primer periodo, que es la coevaluación y la evaluación, la autoevaluación, solamente se va a tener en cuenta si usted entrega evidencia, si no, pues aparecerá como no evaluado, significa que en el segundo periodo su nota sería 0. Y al final de cada taller hay una rúbrica de evaluación la cual usted debe llenar y enviarla con las evidencias. Entonces vamos a ubicarnos en lo que es la parte de física. En física, que es el primer taller, dice que es del 3 de agosto al 17 de agosto. Como les dije, les voy a dar fecha hasta el 20 de agosto para la entrega del taller. Entonces voy a explicar pedazo por pedazo, actividad por actividad, para que puedan ustedes armar y realizar un taller. El tema que nos compete es lo que tiene que ver con magnitudes. Esa partecita la alcanzamos a ver en clase. Vamos a repasar, hay dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Dice acá, en Explorando Ando, que en una receta de cocina viene implícita mucha información respecto a las cantidades y las unidades de medida que debes utilizar para tu plato determinado. Me explico, 250 mililitros de agua o una taza de agua, 100 gramos de mantequilla. Los ingredientes para hacer un pastel deben ser exactos y medibles, porque en un pastel no podemos decir que vamos a adicionar un huevo o una caja de huevos, o 1 gramo o 1000 gramos de harina. Entonces cada elaboración de un producto tiene una especificación y esa especificación está dada por magnitudes, o sea medidas, ¿cierto? Y esas medidas en las cuales solamente habla la medida y un número de un valor se le llama magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas por un número que se llama módulo, el numerito se llama módulo, ejemplo, 250 mililitros de agua, el módulo sería 250 y la unidad, el mililitro, que es una unidad de volumen o capacidad. En relación a eso, entonces vamos a mirar una cosita, hagamos acá un pequeño repaso para ir desarrollando. Entonces, tipos de magnitudes escalares se miden, son unidades de medida que miden, pero esa unidad de medida solamente está representada por un número y una unidad, como masa,
unidades de masa, por ejemplo 5 kilogramos, el 5 sería el módulo, la unidad kilogramo. Unidades de tiempo, segundos, horas, minutos, rapidez, distancia, kilómetros, metros, centímetros, trabajo. De estas 5 escalares solamente sería la masa, el tiempo y la distancia. La rapidez y el trabajo serían magnitudes vectoriales, que luego las vamos a ver. En esa partecita, entonces, es la primera parte del taller. Entonces dice la actividad 1. La actividad 1 dice, realiza una tabla con 15 ejemplos de magnitudes escalares, masa, volumen, tiempo y temperatura y longitud. Masa, ejemplos de gramos, kilogramos, arrobas, onzas, volumen o capacidad, litros, mililitros, hectolitros, galones, centímetros cúbicos, todo lo que sea el cubo es una unidad de volumen. Tiempo, segundos, horas, minutos, días, años, milenios, temperatura, grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Vamos a trabajar más lo que son los grados centígrados, que son los que usted asocia. Entonces acá hay un ejemplo, por ejemplo, 56 kilogramos de arroz. ¿Sí ven? ¿Cuál es el módulo? El 56. ¿Cuál es la unidad de masa en este caso? Porque es kilogramo. Usted va a hacer 15 ejemplos. En una tablita va a colocar 250 mililitros. Vamos a hacerla acá. Digamos que aquí tengo, entonces dice que mi primer ejemplo es 20 gramos de harina. ¿Sí? Eso es un ejemplo. El otro, 2 litros de leche. Ese es otro ejemplo. Hoy la temperatura es de 37 grados centígrados. Sería ejemplo de ¿qué? De temperatura. Y así pues va a ser los 15 ejemplos. La actividad 2 es consultar. Consulta en el diccionario en internet qué significa longitud, masa, volumen, tiempo y temperatura. Consultar. Y cuando usted consulte ese le van a aparecer un cuadrito de medidas para hacer esto. Entonces, por ejemplo, dice complete la tabla indicando a qué unidad pertenece. Metro. Metro es una unidad de longitud, entonces escribe longitud. Onza. La onza es una unidad de, y usted ahí va a escribir. Pulgada, unidad de longitud. Voy a hacer unas pocas, no todas. Hora. Hora sería una unidad de tiempo. Digamos otra, centígrados. Todo lo que sea centígrados es una unidad de temperatura. Y usted así va a ir terminando de llenar la tablita. Ahorita por el grupo les envío unas láminas donde aparecen algunos ejemplos de esos por si tiene alguna inquietud. Y así usted va llenando la tablita. Esa es lo que es la parte de magnitudes escalares. Ahora vamos con magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son las que tienen un sentido y una dirección. ¿Sí? Por ejemplo, la velocidad. La velocidad tiene un sentido porque va hacia algún lugar. La fuerza va hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Entonces tienen dirección y sentido. Esa es la diferencia de las escalares. Las magnitudes vectoriales son aquellas que para que puedan definirse correctamente, además de tener un número seguido de la unidad, tiene que tener una flecha. Y los vectores normalmente se relacionan o se representan por una flecha que indica el sentido. ¿Cómo se llamaría este vector? AB, porque el vector siempre va de un punto de inicio a un punto final. Y la flechita me indica que es una magnitud vectorial. ¿Sí? Entonces los vectores me van a indicar lo que es posición, desplazamiento, una fuerza. Mire que siempre va a haber una dirección, o sea, va hacia algún lado, ¿cierto? Un sentido también tiene, y además de eso siempre va a tener, digamos, unos grados, un grado de inclinación. Entonces, esto es lo que son magnitudes vectoriales y están representados siempre por flechas. Entonces, en el primer ejercicio dice, en este cuadrito va a ser el primer dibujo que es un objeto cualesquiera de 500 gramos. Ahí, dibujadito. Y en el paso 2 dice, dibuja una situación en la que un objeto cualquiera se desplaza en cualquier dirección. Por ejemplo, cuando yo empujo un carro,
estoy desplazándolo y ese carro hacia qué lado se va a ubicar. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo mi objeto. Este es el objeto de tanto, esa es la masa del objeto, digamos, de 50 kilogramos. Ahora, ese objeto le voy a hacer un desplazamiento. La cajita está abajo y va hacia arriba. Mire que hay un movimiento, ahí hay un desplazamiento. Significa que el vector en este caso sería de abajo hacia arriba. O sea que si yo le coloco una flecha, esa flecha indicaría un vector. O sea que hay un movimiento, que hay una dirección en cuanto a eso. Y esto es más o menos lo que me indicaría lo que son los vectores. Entonces digamos que aquí indicaría un vector como tal, ¿cierto? De un lugar a otro. Y aquí entonces estaríamos hablando de una magnitud vectorial que se llama fuerza. En base a eso, entonces usted hace los dibujos y aquí va a escribir cuál de los dos objetos fue más difícil de representar para usted, uno estático o uno en movimiento. ¿Cuál sería el estático? Pues el del paso 1, ¿cierto? Porque solamente es un cuerpo en reposo. Y aquí cuando yo hago o desplazo un objeto, pues entonces ese objeto cambia de reposo a movimiento. Entonces ese sería el paso 2. Y explique por qué fue más difícil representar el uno o el otro. Y la actividad 4 es escribir a qué tipo de magnitud pertenece, si es escalar o si es vectorial. Por ejemplo, la chica está caminando y mire que aquí hay una flecha que me está indicando una posición y un desplazamiento y un sentido. Entonces esta sería una magnitud vectorial. Aquí solo el reloj me está indicando la hora, una medida nada más. Entonces sería escalar, vectorial, escalar. El señor llevando la volqueta está haciendo una fuerza y además está haciendo un desplazamiento. Mire que aquí lo está observando. Entonces sería una magnitud vectorial. La temperatura nada más me estaría indicando una medida exacta. Entonces sería escalar. La balanza me está indicando una medida escalar. Esta es la parte donde son los vectores, como lo que son los relojes en los aviones, me está indicando direcciones. Entonces sería una magnitud vectorial. Y acá mire que están indicando polígonos y flechitas. Entonces esa sería una magnitud vectorial. Con base a esta explicación va a realizar las actividades hasta acá. ¿Listo? En el próximo video entonces les explicaré las partes del vector y la segunda parte de la actividad. Muchas gracias.